Muy buenas tardes, noches. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre la verdad de los testigos de Jehová y otros temas más que vamos a tocar, ¿vale? Enseguida comenzamos y te pido que mientras tanto compartas este en vivo, ya que va a ser de mucha bendición. Enseguida comenzamos. Nadie tiene que comprar un día más después de hoy. Enseguida comenzamos en minutos. Por mirar la luz del sol. Mañana será otro día. Muy buenas tardes, noches, queridos hermanos. Os saludo con la paz del Señor. En esta tarde, noche, vamos a hablar un tema muy interesante y vamos a tocar nuevamente el tema de los testigos de Jehová, ya que es muy interesante, pero vamos a ver algunos datos muy interesantes en la cual en la página web no lo enseña. Estos días hemos tocado la página web. Claro, en la página web es algo muy interesante, ¿no? Ellos te ponen algo bonito, algo muy cristiano, pero sin embargo en la de puertas hacia adentro ya es otra realidad. Y nada, a ver, vamos a comenzar, ¿vale? Haciendo una pequeña introducción, ¿no? Y dice, ¿no? De acuerdo a la teología de los testigos de Jehová, dice, Dios existe como una sola persona, no una trinidad, el cual no conoce todas las cosas. De aquí ya vamos a empezar, ¿vale? Y este tema es interesante. Dice los testigos de Jehová que Dios no es omnipresente, para empezar, ¿vale? Y esto es muy interesante, ¿vale? Luego, tampoco Dios es omnisciente, para empezar, ¿vale? Ya en cierta manera, cuando ellos hablan de Jehová, tú hazle esta pregunta si realmente Jehová es omnisciente o omnipresente. Perdón, esto me está molestando. ¿Vale? Y ellos te van a decir que no. ¿Vale? Luego hay algo interesante. Vamos a ver. Aquí tengo unos artículos muy interesantes en la cual vamos a examinar. ¿Vale? Bueno, la organización de los testigos de Jehová fue iniciada por Charles Taze Russell, ¿vale? En 1872. Russell había nacido el 16 de febrero de 1852 y era hijo de Joseph y Anna Eliza Russell, ¿vale? Tuvo grandes dificultades con la doctrina de un castigo eterno en el infierno. Sin embargo, a lo largo de sus estudios, negó no solamente esta doctrina, sino también negó la doctrina de la Trinidad, ¿vale? También, obviamente, negó la deidad de Cristo y la deidad del Espíritu Santo, ¿vale? No olvidemos que Taze Russell era un niño, por así decirlo. Él tenía 18 años y él ya empezó entre comillas, a agarrar ciertas doctrinas de un grupo en específico, en la cual son los adventistas, ¿vale?
¿Por qué? Porque los adventistas también obviamente niegan la existencia del infierno. Entonces, un hombre tan mediocre en las escrituras, un jovenzuelo, él ya empezaba a hacer la teología de lo que vendría a ser luego la organización de la Wise Tower, ¿vale? Son pequeños detallitos que vamos a ir leyendo, ¿vale? Dice la presidencia de la Sociedad Atalaya, que era entonces conocida como la Asociación del Alba de Estudiantes de la Biblia. En 1931 cambió el nombre de la organización a Testigos de Jehová. Luego de la muerte de Rutherford, ¿vale? Ese es el segundo, fue presidente Nathan North. A North le sucedió Frederick William Franks, ¿vale? Así vamos a ir tocando un poquito para que nosotros en cierta manera tengamos una idea de lo que vendría a ser la historia de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová tienen varios estudios de los libros. Cada semana la asistencia en cierta manera es obligatoria, ¿no? Pero también se alienta insistentemente a que los convertidos a la asociación vayan en continuo para ser evidentemente adoctrinados por medio de la Wise Tower, por medio de la Atalaya, ¿vale? Ahora, la pregunta del millón, y yo siempre digo esto, ¿realmente serán los testigos de Jehová una religión cristiana? ¿Vale? Y esto es muy interesante, ya que ellos cuando vaya a tocar vuestra puerta, ellos se van a identificar como cristianos. Pero yo quiero que te hagas una pregunta esta tarde noche, si realmente tú crees que los testigos de Jehová son cristianos. Y la respuesta es evidentemente que no. Los testigos de Jehová no son una religión cristiana. Ni siquiera son una religión, sino son una organización, ¿vale? Ahora, ¿por qué digo que los testigos de Jehová no es una religión cristiana? Uno, porque niegan la deidad de Cristo. Dos, los testigos de Jehová niegan la resurrección física de Cristo. Y como Pablo dijo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. 3. Niegan que la salvación es por gracia. ¿Vale? 4. Niegan que el Espíritu Santo sea la tercera persona de la Trinidad. Para ellos, el Espíritu Santo es como la electricidad. Entonces, viendo estas doctrinas fundamentales, nosotros podemos determinar que los testigos de Jehová no son cristianos. ¿Vale? Ahora, nosotros le consideramos a esta organización como una secta. ¿Por qué nosotros consideramos a los testigos de Jehová como una secta? Sencillamente, uno, porque sacan versículos fuera de su contexto inmediato. Y esto obviamente para apoyar sus doctrinas heréticas. 2. No aceptan leer versículos en el contexto de toda la Biblia. Y esto es muy, pero muy interesante, que vosotros debéis saber cuando un testigo de Jehová viene a vuestra casa a enseñar su doctrina. 3. Insertan sus preposiciones teológicas dentro del texto que estudian. Vosotros sabéis, y hemos comprobado esta situación, en la cual los testigos de Jehová, ¿vale?, la organización, la web prácticamente, es la organización la que ella interpreta
por los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová solamente ellos tienen que memorizar toda esa información de lo que dice la organización acerca de lo que vendría a ser la palabra de Dios, que es la Biblia. Ahora, también alteran el texto bíblico acomodando a sus necesidades. Eso también nosotros hemos visto en cada lectura que hemos hecho de la página web y de la doctrina de ellos. También se pegan a un versículo para interpretar una gran cantidad de presuposiciones. También hemos visto en su Biblia, ¿vale? En su Biblia de ellos, que cambian los significados de las palabras. ¿Por qué ellos cambian el significado de las palabras? Para que se vaya en cierta manera acomodando a su doctrina, a su teología arriana, ¿vale? Después, cuando los pasajes bíblicos en su mayoría contradicen sus doctrinas, simplemente declaran que estos son figurativos. Y de esto obviamente vosotros os dais cuenta de que es así. Cuando un testigo de Jehová vea que un versículo en concreto va en contra de lo que él está enseñando, ellos te van a salir que ese versículo es figurativo y nada más, ¿vale? Y lo último, obviamente agregan lo que vendría a ser a la palabra de Dios. Vemos estos puntos tan importantes en la cual nosotros podemos determinar que los testigos de Jehová es una secta, ¿vale? Ahora vamos a tocar temas interesantes, ¿vale? También los testigos de Jehová son animados a tener amigos y conocidos que solo pertenezcan a su organización. Un testigo de Jehová tiene prohibido tener amistades de otra confesión religiosa, ¿vale? ¿Por qué? Porque obviamente ellos cuidan detenidamente a su grupo. Y esto evidentemente hacen las sectas. Esa manipulación mental y control sobre las personas. Un testigo de Jehová, vuelvo a decir, que evidentemente ellos tienen prohibido tener amistades con otras personas en las cuales podrían peligrar en cierta manera la manera de pensar de ellos, ¿vale? También vemos que se rechaza a todos aquellos que dejan la organización. Los testigos de Jehová, cuando una persona, ¿vale?, sale de la organización, obviamente es rechazado por toda la comunidad de los testigos de Jehová, incluyendo a su familia, ¿vale? También ellos condicionan en cierta manera, ¿vale?, todo lo que ellos enseñan se condiciona. ¿En qué manera condiciona? Que cuando ellos van al bautismo hacen 2 juramentos. Uno de ser testigo de Jehová y otro de que realmente solo sean adoctrinados por medio del canal de Jehová, que vendría a ser la organización. Ellos tienen prohibido leer otros libros que no sea, obviamente, el atalaya, que no sea de cuerpo gobernante. También a los testigos de Jehová no se les anima a que revisen su historia de ellos, ¿vale? ¿Por qué? Porque si nosotros vamos al pasado, vamos a encontrar muchas contradicciones, no solamente en su misma literatura, ese cambio de doctrina, ese cambio de pensamientos. No solo eso vamos a encontrar, sino vamos a encontrar falsas profecías, en la cual ellos se dicen a sí mismos que son el canal de Jehová, pero mientras tanto, entre su historia del antes y el después, han cambiado
muchas cosas y van cambiando muchas cosas de acuerdo a lo que ellos les convenga. No a los testigos de Jehová, sino a los que realmente mandan, que sería el cuerpo gobernante. ¿Vale? Ahora, la organización Atalaya de los Testigos de Jehová no es una organización, ¿vale?, cristiana. Nosotros debemos de tomar esto muy en serio. Ellos no es una religión cristiana, no es una organización cristiana, así que nosotros debemos de tener mucho cuidado con lo que esta secta van enseñando y van propagando prácticamente esas enseñanzas heréticas, ¿vale? Y esto. Bueno, ahora, así vamos a ir tocando algunos detalles que son interesantes, ¿vale? Ahora, un testigo de Jehová, ¿vale?, es enseñado por la organización Atalaya. Y esto nosotros debemos de saber, ¿vale? Un testigo es enseñado por la organización Atalaya. Cuando un testigo dice que ellos van a la Biblia, eso es totalmente falso, ya que ellos tienen prohibido, ¿vale?, leer solamente la Biblia. Ellos tienen que leer la Biblia a través del canal que vendría a ser el Atalaya. ¿Vale? Ahora, seguimos. Y aquí hay un dato interesante en la cual voy a leer. Dice: todo aquel que quiera entender la Biblia, esto es una orden directa de la organización, el cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová. Dice: todo aquel que quiera entender la Biblia apreciará que la grandemente sabiduría diversificada de Dios puede llegar a ser conocida solo a través del canal de comunicación de Jehová, el esclavo fiel y discreto. ¿Vale? Y esto es muy, pero muy fuerte lo que le estoy diciendo. Así que cuando un testigo de Jehová dice que él habla lo que está escrito en la Biblia, no solamente está mintiendo, sino está yendo en contra de su misma organización. ¿Por qué? Y vuelvo a leer. Y dice: todo aquel que quiera entender la Biblia apreciará que la grandemente sabiduría diversificada de Dios puede llegar a ser conocida. Dice solo, quédate con esta palabra, solo a través del canal de comunicación de Jehová, el esclavo fiel y discreto. Solo ellos pueden conocer las verdades bíblicas a través de lo que vendría a ser la organización de la Watchtower. Y sigo. De este modo, aun cuando la Biblia es un libro organizativo y pertenece a la congregación cristiana como una organización, ¿vale?, no es para los individuos, sin importar cuán sinceramente ellos puedan creer que puedan interpretar la Biblia. Yo estoy leyendo la misma publicación de la Watchtower, ¿vale? Y dice: ahora, la pregunta es, si realmente la Watchtower es el cuerpo verdadero, la voz verdadera de Jehová, es el esclavo fiel y discreto, la pregunta que hoy os voy a dejar en el aire es: ¿por qué hacen falsas profecías? Esta es una buena pregunta en la cual un testigo de Jehová debería plantearse si realmente, como dicen ellos, están en la verdad.
Y vuelvo a decir, ¿por qué hacen falsas profecías? Ahora, la segunda pregunta que yo le haría a un testigo de Jehová, o que ese testigo de Jehová se haga una pregunta, dice, ¿por qué se ha alterado la traducción de la Biblia acomodándola a sus doctrinas? ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Otro punto, otra pregunta. ¿Por qué dice la organización Atalaya que usted, testigo de Jehová, caerá en la apostasía si lee la Biblia sin el Atalaya? ¿Por qué? Esto es importante, hermanos. Esto es muy importante. ¿Por qué la organización Atalaya dice que usted, testigo de Jehová, caerá en la apostasía si lee solamente la Biblia sin el Atalaya? ¿Por qué? ¿Realmente la Biblia enseñará la doctrina de la Trinidad? ¿Realmente la Biblia enseñará que Jesucristo es Dios? ¿Realmente la Biblia hablará del Espíritu Santo como una persona, como la tercera persona de la Trinidad? Ahora, ¿por qué a usted, testigo de Jehová, no se le permite examinar a la organización en la que se encuentra y sus problemas heréticos? ¿Por qué el testigo de Jehová no puede cuestionar a su organización? ¿Por qué el testigo de Jehová no puede ni siquiera opinar acerca si hay algo en la cual no está de acuerdo en las mismas publicaciones del Atalaya? ¿Por qué? ¿Y por qué le dicen a usted, testigo de Jehová, cómo usted debe pensar y cómo usted debe actuar? ¿Por qué? ¿Realmente usted piensa que está en la verdad? ¿Realmente usted, testigo de Jehová, tendrá la capacidad de ser una persona libre para poder pensar y actuar por sí mismo? Pero ¿por qué le dicen a usted, testigo de Jehová, el Atalaya, cómo debe pensar y cómo usted debe actuar? ¿Por qué digo esto? Porque sabemos que el modo de adoctrinamiento de la organización hacia los testigos de Jehová es con preguntas y respuestas ya establecidas. Entonces usted no piensa por sí mismo, usted no actúa por sí mismo, usted solamente es un robot que va memorizando, pero usted no piensa ni actúa por sí mismo. ¿Pero por qué? Ahora, yo también le hiciera una pregunta. ¿Alguna vez usted ha revisado la documentación, las publicaciones que se hacían antes y las compara con las que se hacen ahora? ¿Alguna vez usted se ha atrevido a hacer esta clase de investigación? Si en caso no lo ha hecho, yo le sugiero que usted lo haga. Vale. Yo no quiero que usted, testigo de Jehová, se ofenda por mis palabras. Solamente yo estoy tomando lo que realmente enseña el Atalaya acerca cómo usted debe de pensar y cómo usted debe de actuar. Ahora, dice un artículo muy interesante del Atalaya, ¿vale? Dice: de tiempo en tiempo se han levantado en medio de los niveles del pueblo de Jehová aquellos que, como el Satanás original, han adoptado una actitud independiente, crítica,
Ellos dicen que es suficiente con leer la Biblia únicamente. Quiero que pongáis atención en esto. Ellos dicen que es suficiente con leer la Biblia únicamente, ya sea solo en grupos pequeños, en casa, pero extrañamente, a través de tal lectura de la Biblia, ellos han revertido a las doctrinas apóstatas comentarios pertenecientes a los clérigos del cuerpo colectivo de Cristo estuviesen enseñando hace 100 años atrás. La pregunta es, ¿cuáles son esas doctrinas apóstatas? La Trinidad, la deidad de Cristo, el Espíritu Santo, la resurrección física de Cristo, la salvación por gracia, etc. ¿Vale? De acuerdo a esta cita, yo quisiera preguntar a un testigo de Jehová. Esta cita que acabo de leer pertenece a un documento de el Atalaya. Ahora, ¿cuáles son esas doctrinas apóstatas? Sabemos que esas doctrinas apóstatas que dice que extrañamente vamos a creer si solamente leemos la Biblia, sabemos que esas doctrinas apóstatas es la Trinidad. Sabemos de que esas doctrinas apóstatas para los apóstatas testigos de Jehová es que Jesús es Dios. Ahora, sigamos. ¿Los testigos de Jehová son realmente atalayas? ¿Vosotros creéis que realmente ustedes son atalayas? Con tanta falsa doctrina, con tantas falsas profecías, con tanta manipulación de las mismas escrituras, ¿realmente vosotros os creéis que vosotros sois realmente atalayas? Dice, sabemos que los testigos de Jehová reciben sus instrucciones de las oficinas, de la atalaya, del cuerpo gobernante, de la organización, ¿vale? Sabemos que de ahí vosotros sois adoctrinados. Pero ahora, dice, voy a leer una nota, dice, era de esperar que el Señor tendría un medio de comunicación para con su pueblo en la tierra. Y ha mostrado claramente que la revista El Atalaya es usada con ese propósito. ¿Vale? Esto es lo que dice el Atalaya. Pero vuelvo a decir, ¿realmente tú crees que Dios haría falsas profecías? ¿Tú crees que Dios realmente separaría a padre, madre, hijos? ¿Tú crees que la voluntad de Dios es que vosotros odiéis a su propia familia y al prójimo? Yo creo que te hagas estas preguntas, ¿vale? Dice, apresurarse a identificar la organización teocrática visible de Dios que representa a su Rey Jesucristo es esencial para la vida. Se completa haciendo esto al aceptar cada uno de esos aspectos. Dice, todos necesitamos ayuda para entender la Biblia, ¿vale? Pero ¿cuál es la ayuda que ellos tienen? Obviamente que viene de la organización, que viene con preguntas y respuestas ya establecidas. Sin embargo, nosotros los cristianos, nosotros tenemos a la ayuda que vendría a ser el Paracletos de Dios, el Espíritu Santo. Él es nuestro Maestro.
Jesús dijo claramente, no estéis vosotros tristes, porque vendrá ¿quién? El Consolador, aquel que os enseñará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es nuestro Maestro. Él nos va a iluminar lo que a sus siervos Él prácticamente ha revelado, que vendría, que vendría a ser su palabra, ¿vale? Pero sabemos que ellos no tienen al Espíritu Santo y es necesario que ellos acudan al mismo hombre para que ellos entiendan supuestamente las verdades de la Biblia. Por eso ellos dicen, la White Tower, la Atalaya les dice a los testigos de Jehová que todos necesitamos ayuda para entender la Biblia. Y no podemos encontrar la guía de la Escritura fuera del siervo discreto que vendría a ser la organización. ¿Qué tan importante es para ellos que la organización les metan esta manipulación mental? Porque esto es una manipulación mental, que esto solamente hacen las sectas, ¿vale? Sigamos. Dice, nosotros debemos comer. Esta nota de la Atalaya es muy importante. Dice, cuando un testigo de Jehová insista y te diga que ellos, todo lo que ellos hacen según la palabra de Dios, eso es una completa mentira. ¿Por qué? Porque ahora voy a leer esto que quisiera que vosotros pongáis mucha atención. Dice, nosotros debemos comer, digerir y aceptar lo que está establecido delante de nosotros, ¿vale? Aquí tú no puedes opinar diferente, tú no puedes poner una objeción, tú no tienes ninguna libertad de opinión, ni de un pensamiento crítico. Eso te está diciendo. Y dice, sin rechazar partes de la comida, debido a que esta tal vez no sea de nuestro gusto. Esto es muy interesante. Voy a volver a leer para que vosotros entendáis. Dice, nosotros debemos comer, digerir y aceptar lo que está establecido delante de nosotros, sin rechazar partes de la comida, debido a que esta tal vez no sea de nuestro gusto mental. Tenemos que ir mansamente hacia adelante con la organización teocrática del Señor y esperar tener más claridad, ¿vale? Ya está. Más claro no puede ser la misma publicación que dice el Atalaya. Esta cita claramente muestra que la Biblia Atalaya y el Tratado de la Sociedad son el maestros de los testigos de Jehová y no vendría a ser Jehová mismo, Dios menos la Biblia. Ellos no. Es claramente la organización los que a ellos les enseña, ¿vale? Y aquí si hay un testigo de Jehová que me va a estar diciendo lo contrario, déjame decirte, testigo de Jehová, que oigas lo que estoy leyendo. Y lo que yo estoy leyendo son publicaciones explícitas de la misma Atalaya. Y vuelvo a leer esto. Nosotros los testigos de Jehová debemos de comer, digerir y aceptar lo que se está establecido delante de nosotros, sin rechazar partes de la comida, debido a que ésta tal vez no sea de nuestro gusto mental. Tenemos que ir mansamente, tenemos que ir como corderos, ¿vale?
hacia adelante con la organización teocrática del Señor y esperar tener más claridad. Vale. Ahora, si nosotros vamos a hablar dentro de la organización cristiana, ¿vale? Hay ciertamente ciertas doctrinas fundamentales en la cual vendría a ser la salvación. Vendría a ser el verbo hecho carne, la encarnación de Jesucristo. Vendría a ser, o sea, hay doctrinas fundamentales en la cual no hay un trato, nosotros no podemos manipular esas doctrinas, ya que esa misma doctrina nos llevará a una salvación eterna. ¿Vale? Pero vemos que aquí lo que ellos tienen es una organización que piensa por ellos y actúa por ellos y les da las órdenes a ellos para que ellos estén obligados ¿a qué? A obedecer. Porque si un testigo de Jehová se rebelaría, él sabe cuál es el castigo. Le echarían de la organización, le harían una exclusión social y además su propia familia los repudiaría. En otras palabras, lo perdería todo. Y mucha gente está en la organización no por amor a Jehová, sino por temor a las consecuencias de una dictadura que se está viviendo en esta organización. Porque esto sí es una dictadura. Vale. De acuerdo al argumento de la Westover Bible and the Trade, dice la Biblia, la Salaya, esto es interesante. Desde su perspectiva, ¿vale? Ellos siempre van a minimizar a lo que vendría a ser lo que hizo Jesucristo, ¿vale? Porque para ellos es Jehová, el Dios Todopoderoso, y Jesús vendría a ser un Dios inferior, un Dios pequeño, ¿vale? Pero hay algo, dice, interesante. Voy a leer un texto, 1 de Juan 4:16, dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él, ¿vale? Ahora la pregunta es, ¿realmente un testigo de Jehová tendrá amor? ¿Realmente esa organización de los testigos de Jehová actúa con amor? Obviamente que no. ¿Vale? Vale. Seguiremos viendo algunos datos interesantes. ¿Vale? Ahora voy a leer algo interesante, ¿vale? Dice, voy a hablar sobre el arrianismo, para que tengamos en cierta manera un poco más de percepción de dónde viene esta enseñanza de los testigos de Jehová. Dice, el arrianismo es la enseñanza de que Jesucristo no es por naturaleza igual al Padre, ¿vale? Obviamente, si tú examinas las enseñanzas de los testigos de Jehová, dicen lo mismo e enseñan lo mismo, ¿vale? Ahora, sino que es la primera creación de Dios. Esto es muy interesante, ¿vale? No es que los testigos de Jehová hayan sido iluminados por Jehová, solamente los testigos de Jehová, los fundadores, ¿vale? Charles Russell, un adolescente inexperto y que odiaba, ¿vale?, la doctrina del infierno. ¿Por qué? Porque él tenía van a examinar su vida, una vida que realmente no era testimonio de nada. Obviamente él no ha sido realmente el creador de la doctrina, sino ha ido sacando ciertas doctrinas por ejemplo, de los adventistas y en cierta manera del arrianismo. ¿Por qué? Porque ahora estoy hablando del arrianismo.
Y vais a comprender que lo que el arrianismo enseñan los testigos de Jehová, al pie de la letra. Ellos vendrían a ser los arrianos de este siglo, ¿vale? Dice, el arrianismo es la enseñanza de que Jesucristo no es por naturaleza igual al Padre, sino que es la primera creación de Dios. Arrio, fundador de este movimiento, murió en el año 336 después de Cristo. Sus ideas tendrían un tremendo impacto en la temprana iglesia al hacer que la misma definiera la ortodoxia con un número de credos. Sin embargo, desde su impacto continúa hasta nuestros días con grupos como los testigos de Jehová. ¿Vale? Entonces, todo lo que Arrio en cierta manera enseñaba, sus enseñanzas heréticas, Charles Russell ha ido copiando al pie de la letra todas estas doctrinas heréticas. Más o menos para darle un enfoque, ¿no?, de historia. Ahora vamos al concilio de Nicea, ¿no? ¿Qué tan importante ha sido el concilio de Nicea? ¿Vale? Ahora dice, 318 obispos del oriente y unos pocos del occidente se reunieron en Nicea, debatieron los temas por cierto tiempo porque no se llegó a ningún acuerdo. Con el tiempo, los arrianos cometieron el error de presentar una declaración de su fe por parte de Eusebio de Nicomedenia. Ahora, hay un comentario de Brown, dice, esta declaración franca y categóricamente negaba la deidad de Cristo, impresionando aún a la mayoría no comprometida. Como resultado fue rotundamente rechazado. Los arrianos apelaron a Eusebio de Cesarea, que elaboró un credo que se convertiría en el modelo para el credo niceno. El mismo Constantino actuó y abogó por la adición de que Jesús era de la misma sustancia con el Padre. ¿Vale? Esto es muy interesante. Vemos un poquito más de historia para que vosotros veáis que los testigos de Jehová no son ningunos iluminados que solamente han ido copiando las doctrinas de los peores heréticos en el cristianismo, que vendría a ser Arrio. ¿Vale? Vale. Ahora seguiremos. Ya hemos tocado un poquito de historia. Vale. Nosotros definimos a los testigos de Jehová como los modernos arrianos, ¿vale? Vale. La organización La Atalaya de los Testigos de Jehová, fundada entre mediados a finales del siglo XIX por Charles Russell, este grupo cuenta con varios millones de seguidores. Hay muchos seguidores en la cual realmente esta gente está siendo engañada y arrastrada por esta organización, en el cual obviamente esta gente no es suficientemente libre para poder pensar y actuar como una persona obviamente libre. Vuelvo a decir, libre. No son libres ni de pensamiento ni de nada, ¿vale? Ahora, ¿por qué niegan tanto la naturaleza de Jesús? ¿Por qué los testigos de Jehová niegan que Jesús es Dios? ¿Por qué siempre a Jesús lo minimizan? ¿Por qué dicen que Jesús es el ángel creado? ¿Por qué dicen de Jesús que es el arcángel Miguel? ¿Por qué dicen que Jesús no resucitó en cuerpo, sino resucitó como un fantasma? ¿Pero por qué tanto fijamiento en el Hijo de Dios? ¿Por qué? Ahora vamos a Juan 28 y esta declaración sobre Jesús, sobre Tomás, acerca de nuestro Señor Jesús. Dice, mi Señor
y mi Dios. ¿Vale? Quiero leer un comentario de Bruce Metzger. Señala que es extraño, dice que Jesús no hizo ningún esfuerzo para corregir a Tomás, sino que además dice que Jesús acepta esta declaración y elogia y en el cual dice que no vieron y creyeron, ¿no? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ese es un pequeño comentario, ¿no? Ahora vamos a Hechos 7:59, en el cual dice que estaba ahí quien Esteban, dice que le ora a Jesús. Y aquí nuevamente hace el comentario interesante Metzger hace un comentario revelador. Por lo tanto, si la opinión de los testigos de Jehová es correcta, o sea, que Jesús es solo una criatura espiritual, entonces Esteban fue un idólatra al orar a alguien que no era verdaderamente Dios, ¿vale? Y si nosotros usamos la lógica, claro, porque Esteban, ¿a quién estaba orando? A Dios, a Jesús. Y si realmente Jesús no es Dios, obviamente nosotros estaríamos cometiendo idolatría. ¿Por qué? Porque los cristianos adoramos a Jesucristo. ¿Vale? Vale. Son pequeños, digamos así, que extractos de ciertos críticos, ¿vale? Que dan un comentario un poco interesante. Ahora, Gálatas 1:1 dice Metzger, comenta, dice, Pablo claramente distingue a Jesucristo de los hombres y lo coloca a él con Dios y el Padre. Pablo usa dos preposiciones para hombre y hombres, pero solo una con referencia a Dios el Padre y a Jesús. ¿Vale? Pablo era judío y un estricto monoteísta, algo que él nunca discutiría. De hecho, aún aquella a quienes él combate en esta epístola a los Gálatas, los judaizantes, hasta donde podemos ver, no tenían problema con el punto de vista tan majestuoso que Pablo tenía acerca de Cristo, ¿vale? Gálatas 1:1. Vámonos a la Biblia. Este comentario es muy interesante, pero vamos, ¿qué es lo que dice Gálatas 1:1? ¿Vale? Dice Gálatas. ¿Dónde estás, Gálatas? Aquí estás. Dice, Pablo, apóstol, dice, no de hombres, ni por hombre, ¿vale? Sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Interesante, ¿vale? Y interesante y muy revelador. Vale. Me gusta por eso ver algunos comentarios de ciertas personas acerca de ciertos pasajes en la cual este Metzger hace comentarios muy interesantes. Ahora, Juan 10:30 dice, registra a Jesús afirmando, yo y el Padre uno somos. Wow, esto es bueno no solo para los testigos de Jehová, sino para esos unitarios apóstatas y para esa nueva secta, ¿vale? De unitarios bíblicos. Ni para eso son originales, ¿vale? Ni para ponerse un puñetero nombre son originales, los famosos Selby, ¿vale? Entonces dice aquí, yo y el Padre uno somos. Los judíos, dice, intentaron matarlo apedreándole, porque ellos sí entendieron que él, Jesús, estaba afirmando su deidad. En otras palabras, Jesús estaba afirmando que él era Dios. Y sí, los judíos han entendido. ¿Vale? Ahora, les respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos,
sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Juan 10:33, ¿vale? Lo cual tampoco fue discutido por Jesús. Ahora, vemos el comentario de Metzger. Señala que los testigos de Jehová intentan evitar las implicaciones obvias de este pasaje. Esto es muy interesante y es verdad. Cuando vamos a este pasaje, ellos no quieren hablar de este pasaje e incluso minimizan, ¿vale? Y dicen, no, es que los judíos no entendían lo que Jesús decía. Y luego ellos te llevan a las parábolas para que, evidentemente, las parábolas los judíos no entendían. ¿Para qué? Para que, en cierta manera, te hagan a ti desviar la perdiz, ¿vale? Pero ellos no quieren ir al texto en específico. Pero aquí los judíos sí han entendido las palabras de Jesús. Por algo lo querían matar por blasfemia. ¿Blasfemia por qué? Porque tú, siendo un hombre, te haces Dios, ¿vale? Entonces los testigos de Jehová aquí, obviamente, ellos no les interesa entrar ni a los unitarios bíblicos ni a los unicitarios, ¿vale? Vale, dice, la nota marginal de la traducción de ellos, sugiriendo que son uno, significa son o están en unidad. Es lo que te dicen ellos. Es una interpretación alterna que le falta tanta justificación que los traductores no se atrevieron a introducirlo en el texto mismo. Una vez más, los judíos sí entendieron la afirmación de Jesús e intentaron matarlo a él. Sociológicamente, no había razón para que ellos se enfurecieran contra Jesús si todo lo que él aseguró era ser uno en designio o en perspectiva con el Padre. Lógico, ¿vale? No. O sea, no hay otra manera de poder justificar lo que está específicamente, explícitamente en el texto, ¿vale? Ahora, Metzger señala que los escritores del Nuevo Testamento citaban con frecuencia pasajes del Antiguo Testamento. Esto es muy interesante. Por ejemplo, si nosotros analizamos todo el libro de Juan, el Evangelio de Juan, vamos a ver claramente que todos los nombres dados a Yahvé, a Jehová, es aplicado a Jesús. Entonces la pregunta es, ¿por qué razón los autores del Nuevo Testamento hacían esto? En específico voy a hablar de Juan. Obviamente, ¿por qué? Porque Juan no solo estaba defendiendo la divinidad de Cristo, sino nos los estaba revelando que ese Cristo, que ese verbo hecho carne, era indudablemente Dios, ¿vale? Y esto es muy interesante. Por eso aquí Metzger señala, dice que los escritores del Nuevo Testamento citaban con frecuencia pasajes del Antiguo Testamento que se refieren a Jehová y estos a su vez se refieren a Jesucristo. Algo muy, pero muy interesante. Por ejemplo, Joel 2:32 dice, y todo aquel que invocara el nombre de Jehová será salvo. Esto es muy bueno. Aquí va a correr sangre. Romanos capítulo 10, versículo 13. Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 13. Vale. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esto lo dice muchas versiones, ¿vale? Ahora estoy leyendo la Reina Valera. Pero en cambio, en la traducción de los testigos de Jehová, dice, todo aquel que invocare el nombre de Jehová
será salvo. Obviamente, aquí, ¿vale? El apóstol estaba citando a Joel, ¿vale? Pero lo estaba aplicando a Jesús, que vendría a ser el Señor. ¿Cuál es el contexto? El por qué el apóstol Pablo estaba citando Señor a Jesús. Porque si nosotros nos vamos del versículo 13 al versículo 9, es de este Señor que el apóstol Pablo está hablando, y no es Jehová. Y dice el versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿De qué Señor está hablando el versículo 13? De Jesucristo, ¿vale? Así que solamente si tú le muestras el 3 versículos más atrás, prácticamente su traducción del Nuevo Mundo saldría a la luz, que es una manipulación, y obviamente en el griego no vendría la palabra nada menos que Jehová. Vuelvo a decir que dice el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esto vendría a ser evidentemente el pasaje de Joel. Pero en el contexto del apóstol está citando el Señor, que dice en el versículo 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que dices, serás salvo. Y ahora dice, porque todo aquel que invocar el nombre de quién, del Señor, de ese Señor, ¿qué dice? ¿Qué dice? Será salvo. Así que ya está. Aquí corrió sangre y vemos claramente la manipulación de los testigos de Jehová. Y Meyer hace el comentario de la misma manera que yo os estoy explicando, ¿vale? Ahora, dice, Meyer señala que los escritores del Nuevo Testamento citaban con frecuencia pasajes del Antiguo Testamento, ¿vale? Que se refiere a Jehová, pero ellos obviamente lo aplican a Jesucristo, y hemos visto como ejemplo a Joel 2:32 y a Romanos capítulo 10, versículo 13. Pero el contexto está en el versículo 9, en el cual dice, habla del Señor Jesucristo, ¿vale? Ya tenemos más, digamos, más armas cuando vengan estos testigos de Jehová con su doctrina herética y con su manipulación de las escrituras. Ahora, dice Metzger, también hace bien, dice al concluir la evidencia afirmando, como con frecuencia se señala la declaración de Jesús, es un verdadero o falso, ¿vale? Esto es muy interesante, el verdadero o falso, ¿vale? No olvidemos en su traducción, en Juan 1:1 dice, un Dios. Cuando llegamos a su traducción, un Dios, la pregunta que nosotros debemos hacer al testigo de Jehová, en la cual no está enseñado por la Westover, esa pregunta no está específicamente enseñada en el Atalaya, es preguntar si ese un Dios es Jesús. Y ellos te van a decir sí, porque no pueden negar el contexto del versículo 1 de Juan, y vendría a ser el versículo 14, en el cual dice que aquel verbo fue hecho carne, y obviamente está citando específicamente, explícitamente a Jesucristo. Un testigo de Jehová te va a decir sí, es Jesús. Entonces aquí viene la pregunta en la cual le haces pensar por sí mismo al testigo de Jehová. Le sacas de su confort, le sacas de su memorización, le sacas de su adoctrinamiento y le dices si Jesús es un Dios verdadero o es un Dios falso. Ellos te van a decir, como la Biblia dice que hay muchos dioses, ellos te van a tratar de irte por la tangente, pero tú no, ponte ahí, insiste y dile, Señor testigo de Jehová, respóndame, ¿Jesucristo es un Dios verdadero o es un Dios falso? ¿Vale? E incluso tienen la cara
la desfachatez, estos herejes, de comparar a Jesús con el diablo. ¿Por qué? Porque dice la misma escritura que el diablo es el Dios de este mundo. ¿Vale? Si en caso te salen con esta tontería, tú le dices, entonces le preguntas si el diablo es un Dios verdadero o es un Dios falso. Y ellos te van a decir, no, obviamente el diablo es un Dios falso. Entonces nuevamente le llevas a la pregunta si Jesús es un Dios verdadero o un Dios falso. No les va, obviamente, si dice falso estaría en varios problemas, pero si dice que Jesús es el Dios verdadero, estaría contradiciendo lo que le dice la organización, pero estaría afirmando lo que realmente está diciendo la Biblia. ¿Vale? Y esto es muy importante. Pero luego te van a salir que Jesucristo es un Dios pequeño, que el Dios todopoderoso vendría a ser Jehová y Jesús solamente es un Dios poderoso. Entonces, dentro de su analogía de un testigo de Jehová, obviamente ellos tienen dos dioses, a un Dios grande y a un Dios pequeño que vendría a ser Jesucristo. Vale, sigamos. Ahora, las objeciones que ellos ponen a la divinidad de Cristo, ¿vale? Dice, en respuesta a los trinitarios, Arrio y hoy día los testigos de Jehová, señalan que los pasajes relacionados a la divinidad están realmente hablando de Jesús de una manera honrosa, ¿vale? Y esto es muy interesante. Ellos no, la palabra proscuneo, ¿vale? Es específicamente adoración, pero ellos lo cambian esa palabra por rendir homenaje, ¿vale? Y esto es obviamente una manipulación. Pero si nosotros leemos el griego, el proscuneo significa adoración, significa arrodillarse, ¿vale? Es evidente también puede significar, oye, ojo, testigos de Jehová. Quiero que, por favor, que den me gusta a la pantallita. Me están queriendo tumbar el en vivo, ¿vale? Por favor, ponle me gusta y comparte este en vivo. Pon me gusta, si me quieren tumbar, por favor. Porque son cosas que obviamente a ellos no les gusta. Vale, por favor, por favor. Quiero que compartas este en vivo, que pongas me gusta, me gusta, me gusta. Por favor, por favor. Bueno, aquí voy a leer. Es en serio, dice. Siempre quieren difamar. No estoy difamando, estoy solamente leyendo lo que dice las escrituras y lo que dice, obviamente, de los testigos de Jehová. Así que no estoy difamando nada. Y ponme atención a lo que estoy leyendo, que te va a servir de mucho, ¿vale? Vale, ¿en qué estaba? Buena, de las respuestas a los testigos de Jehová, ¿vale? Señalan que los pasajes relacionados con la divinidad, dice, están realmente hablando de Jesús de una manera honrosa. Dios sigue siendo muy diferente al Hijo. Arrio argumentó que el lenguaje de la filiación es variado en carácter y metafórico en naturaleza. Esto es muy interesante, ¿eh? Referirse al Hijo más que a una precisión teológica es una forma honrosa de hablar. Esto lo enseñaba Arrio y obviamente va en conformidad a lo que enseña los testigos de Jehová, que son los arios modernos de este siglo. Aquí la respuesta me gusta de Atanasio. Atanasio
proporciona una excelente respuesta a la objeción de Arrio, ¿vale? Dice Atanasio, argumenta que solo Dios puede salvar. Ya está. Aquí es algo interesante. Solo Dios puede salvar. En este sentido, ¿vale? Siempre yo hago un silogismo, ¿vale? ¿Por qué Jesús es Dios? Simple y llanamente porque solo el Creador puede redimir a su creación. ¿Por qué digo que Jesús es el Creador? No lo digo yo, lo dice la misma Escritura, ¿vale? Cuando en el Elohim, la palabra Elohim significa, es una palabra en plural. Y si nosotros nos vamos a la aplicación del Elohim, es dioses, ¿vale? En su definición. Pero en su aplicación aquí, obviamente, Elohim es plural, ¿vale? El hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ahora, ¿por qué digo que Jesucristo es Dios? Simplemente Juan capítulo 1, versículo 3 lo dice. Colosenses capítulo 1, versículos 16-17 lo dice que Jesús es el creador de todo el universo y también nuestro creador, ¿vale? Por eso yo digo que cuando solo Jesús, solo el creador puede redimir a su creación. Ninguna criatura puede salvar a otra criatura, ¿vale? Pero, vamos, sigamos analizando el argumento de Atanasio, que me es muy interesante. Dice, Atanasio argumenta que solo Dios puede salvar. Una característica esencial de ser una criatura es que uno necesita ser redimido. Nosotros somos creación de Dios y por ende nosotros necesitamos ser redimidos por nuestro Creador, ¿vale? Ahora, ninguna criatura puede salvar a otra criatura. Es lo que yo les decía. Solo el Creador puede redimir a su creación. Y estoy totalmente de acuerdo. Por eso, y de acuerdo a la teología cristiana, Jesús es el Salvador. Atanasio produjo un silogismo. Solo Dios puede salvar. Jesucristo salva, por lo tanto, Jesucristo es Dios. ¿Vale? Wow, me encanta Atanasio. Ahora, Atanasio señala que los cristianos adoran a Jesucristo. Todos los cristianos, nosotros adoramos a Jesucristo. Yo adoro a Jesucristo. Lo adoro. ¿Por qué? Porque para mí y para los cristianos, Jesucristo es Dios. Y en la misma Biblia hay muchos ejemplos en los cuales Jesús fue adorado. E inclusive cuando Jesucristo mismo era un recién nacido. ¿Vale? Vale. Y sigo lo que dice Atanasio. Atanasio señala que los cristianos adoran a Jesucristo y le oran a Él. ¿Vale? Sin embargo, a los cristianos se les prohíbe totalmente adorar a alguien o algo excepto a Dios mismo. ¿Vale? Por lo tanto, de acuerdo a Arrio y a los testigos, ¿están los cristianos practicando idolatría? Pero si Arrio ni los testigos son capaces de refutar en forma significativa esto. Dice, no, obviamente, no lo pueden justificar. Ahora, viene otra segunda objeción. Dice, a los testigos les encanta señalar que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. Por lo tanto, esta no debe ser verdadera. Y no solo los testigos de Jehová, ¿vale? A los unitarios bíblicos, a los unicitarios, a los judaizantes, que hay mucho por el TikTok, ellos dicen, no, la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Pero ¿realmente será este un argumento válido? ¿Realmente esto será un argumento que
que destruye la doctrina de la Trinidad en absoluto. Ahora, dice, la ausencia de la palabra Trinidad no desaprueba el hecho que de la existencia de la doctrina. Ahora voy a citar a Metzger. Comenta, la falacia de tal argumento se les deberá regresar a ellos al señalarles que el término favorito que usan los testigos es teocracia. ¡Wow! Me encanta, teocracia. Tampoco aparece en ninguna parte de la Biblia. Sin embargo, en ninguno de los dos casos, la ausencia de la palabra Trinidad o de la palabra para el gobierno de Dios, que es teocracia, sugiere que las realidades expresadas por estas dos palabras estén ausentes de la Escritura. Aún más, existen un número de textos que demuestran el modelo trinitario. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Trinidad es muy explícita en toda la Escritura. Vale. La objeción número 3 que en cierta manera los testigos de Jehová utilizan. Los testigos de Jehová señalan que el Nuevo Testamento habla de la subordinación del Hijo al Padre, por ejemplo, en Juan 14:28. ¿Qué dice Juan 14:28? ¿Qué os parece que vamos a leer? Juan 14:28, y ahora yo se lo voy a explicar esto. Juan 14:28. ¿Qué dice Juan 14:28? Dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, o habríais estado regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. ¿Vale? Vale. Dice, el Padre es mayor que yo. Y este argumento no solo utilizan los testigos de Jehová, sino los unitarios bíblicos, ¿no? Por el hecho de que Jesús haya dicho que el Padre es mayor, ellos dicen que Jesucristo solamente es una persona normal y corriente, Selvin dice, y un grupo de gitanos judaizantes aquí en España, ¿vale? Pero ¿por qué Jesús dijo que el Padre es mayor que él? ¿Cuál fue la razón en la cual Jesús se expresó de esta manera? Y no solo esto, sino hay muchas expresiones que hablan de una subordinación del Hijo al Padre. ¿Por qué? Ahora nos vamos a Juan, ¿vale? Gálatas 4:4. ¿Qué dice Gálatas 4:4? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice, Dios envió a su Hijo, dice, nacido de mujer, ¿vale? Nacido de mujer significa que Jesucristo vino como ser humano. Dice, nacido de mujer, ¿vale? Y luego dice, nacido bajo la ley. Bajo esta premisa, cuando dice que Jesucristo oraba al Padre, cuando dice que Jesucristo, que Dios es mayor que Él, cuando dice Jesucristo, ¿por qué me llamas bueno? Que solamente Dios es bueno, está hablando desde su humanidad y también está hablando en el sentido de que Él debería estar sujeto a la ley, como cualquier ser humano, como cualquier judío obediente a la misma Torá. Desde esta perspectiva, desde su humanidad, Jesucristo se expresaba de esta manera. Pero también Jesucristo hablaba de su divinidad. Cuando Jesucristo dijo, yo y el Padre somos uno. Él ahí estaba citando a su divinidad. Y sí, los fariseos entendieron que Jesucristo, siendo hombre, se estaba haciendo Dios. Y es por eso que a Jesucristo querían matarlo por blasfemia. Vemos en la Biblia dos declaraciones, humanidad y divinidad. ¿Vale? Vale.
Pero a ver, ¿qué dice Metzger sobre lo que le estoy diciendo? ¿Dónde estamos? Vale. Metzger comenta con relación al credo atanasio, ¿vale? Igual al Padre según su divinidad e inferior al Padre según su humanidad. Qué bonito. Wow. Quiero que esto te lo guardes, ¿vale? Dice, según el credo de Atanasio, igual al Padre según su divinidad e inferior al Padre según su humanidad. No olvidemos que Jesucristo es nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿vale? De igual manera, Calvino comenta, Cristo aquí no compara la divinidad del Padre con su propia divina, ni tampoco compara su naturaleza humana con la esencia divina del Padre, sino más bien compara su condición actual con la gloria celestial que estaría recibiendo en ese momento. Eso dijo Calvino. Pero obviamente, a mí más me gusta el credo de Atanasio que dice igual al Padre según su divinidad e inferior al Padre según la humanidad, y en cierta manera eso es lo mismo que dice en Gálatas 4:4, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Vale? Ahora, segundo, Jesús está hablando en un contexto al animar a sus discípulos a la luz de su partida. Y el contexto, ¿vale? Debido a que iba a someterse a la cruz. La explicación de la grandeza del Padre encajaría en su declaración. Sin embargo, él no está hablando acerca de su creación o está negando su eternidad. Es evidentemente eso, ¿vale? Vale. Tercero, de igual forma, Pablo, el apóstol Pablo, habla de un número de modos relacionados a la obra de Jesucristo. Por ejemplo, 1 de Corintios capítulo 3, versículo 23 dice, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Qué interesante, ¿eh? 1 de Corintios 3, 23 dice, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Ahora, 1 de Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. 1 de Corintios capítulo 15, 24, 28 dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todo y en todos. Pablo no está diciendo lo que esta sujeción significa. Sin embargo, uno debe reconocer la clara enseñanza de la divinidad de Jesús en otros pasajes. Siempre nosotros debemos de hacer comparativa de otros pasajes bíblicos, y esto en cierta manera nos enseña la teología que vendría a ser la hermenéutica, ¿vale? Ahora, la objeción número 4. Con frecuencia los testigos de Jehová, ¿no?, objetan la idea de la Trinidad debido al hecho de que parece ser en cierta manera politeísta e ilógica, e elimina la majestad de ese Dios que nosotros conocemos, ¿vale? Obviamente, nosotros tenemos un pensamiento tan pequeño, tan finito, ¿vale? Que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y dice, ¿no?, que sus caminos no son nuestros caminos. ¿Cómo vamos a entender nosotros
a un Dios realmente creador de los cielos y de la tierra. Es como cuando Hipona dice que estaba caminando en la playa, ¿vale? Y encontró un niño que había hecho un agujerito en la arena y corría al mar y recogía el agua del mar y corría y lo depositaba en el pequeño agujerito. Entonces dice Hipona, le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y el niño le responde de que la intención del niño era de trasladar todo el mar a ese agujerito. Y Pona dice, niño, estás tonto. ¿Cómo tú vas a poder meter nada menos el océano, en ese pequeño agujerito? Sin embargo, el niño le contesta a Hipona, pero tú, con esta cabecita tan pequeña, ¿cómo vas a ser capaz de entender la grandeza de Dios? Y así somos nosotros, porque somos limitados. Muchas veces queremos racionalizar las verdades bíblicas y darle una explicación en la cual lo único que hacemos es de hacer o decir que el texto no está diciendo, ¿vale? Por eso debemos de nosotros de reconocer que hay muchas cosas que no vamos a entender de la palabra de Dios, pero no porque no lo entendamos no quiere decir que, bueno, no quiero más hablar porque si no me voy a despotricar contra los testigos de Jehová. Pero no sé si me he hecho entender, ¿vale? Yo pienso que trato de ser claro al hablar de las cosas. Vale, ahora, ya hemos hablado un poquito de historia, del arianismo, de las objeciones, ¿vale? Ahora, vamos a hablar un poquito más, a ver. Vale, hay algo que no les gusta. Hay algo que yo sé que ojalá que haya testigos de Jehová aquí o personas que están queriendo entrar a esta organización. Por ejemplo, un siervo fiel dice, el siervo fiel y discreto, solo su organización es capaz de entender correctamente la palabra de Dios. Solo esta organización funciona para el propósito de Jehová y para su gloria. La Biblia, la sola palabra sagrada de Dios, no es un libro sellado. Ojito, ¿eh? La Biblia, la sola palabra sagrada de Dios, no es un libro sellado. El Atalaya de julio, 1 de julio de 1973, página 402. Dice, ciertamente los testigos de Jehová, ¿no? Tú cuando hablas con un testigo de Jehová, ellos son celosos de su religión, no, de su organización, ¿vale? Ellos son celosos porque ellos creen estar en la verdad y todos nosotros estamos en el error. Pero la pregunta que yo quiero hacer en esta tarde noche es que si realmente un siervo fiel y prudente realmente hará falsas profecías. Cuando entramos a las falsas profecías es donde prácticamente un testigo de Jehová, uno, no conoce, dos, no quiere reconocer el error, tres, está prohibido hablar de este asunto. Por ejemplo, en 1899, ¿vale? Bueno, aquí, por ejemplo, el Atalaya obviamente clama acerca de que es él el siervo fiel y discreto. Dice, todo lo que necesitamos hacer es seguir el registro de la organización y ver si realmente esta organización es el fiel y discreto como ellos afirman serlo. Ahora, 1899 me gusta. Dice la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, Apocalipsis 16:14, la cual finalizará en el año 1914. 1914 de nuestra era, con el derrocamiento completo del gobierno presente de la tierra al cual ha comenzado. El tiempo está cerca
edición 1908, página 101. Vemos claramente que esta profecía no se cumplió. Pero, sin embargo, ¿vale? 1918 dice: por lo tanto, podemos confiadamente esperar que en 1925, ahora ya otra fecha, ¿vale?, marcará el retorno a la condición de la perfección humana, ¿vale? ¿Dónde estoy? De Abraham, Isaac, Jacob y los profetas fieles de la antigüedad, especialmente aquellos nombrados por el apóstol en Hebreos. Aquí sí estaban hebreos, pero hebreos de ebrio, ¿vale? Los testigos. Entonces, y esto está en los millones que ahora viven y nunca morirán, ¿vale? En la página 89, ¿vale? Vale, sigamos. No se ha cumplido, obviamente. 1922 dice: la fecha de 1925 es aún más claramente definida por las escrituras que en 1914. Esto es el Atalaya, 1 de septiembre de 1922, página 262. Tampoco. 1923 dice: nuestro pensamiento es que el año de 1925 está definitivamente establecido por las escrituras, así como Noé. El cristiano ahora tiene mucho más en qué basar su fe que Noé, el cual habrá basado su fe en un diluvio próximo. El Atalaya, abril de 1923, página 106. Tampoco. 1931. En gran medida hubo decepción. Oh, pobrecitos, ¿vale? Se decepcionaron los testigos de Jehová por mentirosos, falsos profetas, que no han hablado de parte de Jehová, sino han hablado de parte de ellos mismos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que a esos tales profetas no le tengáis miedo, sino adiós. Vale, pero ¿qué dice 1931? En gran medida hubo decepción en la tierra por parte de los fieles de Jehová con relación a los años 1917, 1918 y 1925. Decepción que se prolongó por un tiempo, y ellos también aprendieron a dejar de fijar fechas. Esto está en Vindicación de la página 338. Ahora, 1941. Dice: recibiendo el don, los niños que marchaban los sujetaron a ellos no como un juguete o cosa de juego para placer inactivo, sino que el Señor suministró instrumentos para la obra más efectiva en los meses que hacen falta antes del Armagedón. ¡Wow! El Atalaya, septiembre 15, página 915, página 288. 1968. Cierto, ha habido aquellos que en los tiempos pasados predijeron un fin del mundo y aún anunciaron un tiempo específico. Y aún así, nada sucedió. Ni aún así, nada sucedió. El fin no vino. Ellos fueron culpables de falsa profecía. ¿Por qué? ¿Qué falló? La falta de esas personas fue el desconocer las verdades de Dios. La falta de esas personas fue el desconocer las verdades de Dios y la evidencia de que los están usando y guiando a ellos. Esto está en Despertar de 8 de octubre de 1968. La misma Despertar les dice a estas personas
que obviamente no estaban hablando de parte de Jehová. Ahora la pregunta es, ¿realmente sabiendo estas falsas profecías y sabiendo que el mismo despertar, la misma organización estaba diciendo a estos hombres que no estaban hablando de parte de Jehová? La pregunta es, ¿tú crees que esta organización, tu organización hoy en día, habla de parte de Jehová? Y vamos a seguir. Hay mucho, mucho más. Ahora, es que es bastante. Estoy saltando, porque si me voy a específicos, no terminaría ni esta mañana. Vale. A ver. Vale. Vamos a ver aquí las contradicciones en la literatura de la Watchtower. Hemos hablado prácticamente de las falsas profecías, ¿vale? Hemos determinado que el mismo despertar, la misma organización, le dice a esos hombres que no estaban hablando de parte de Dios, ¿vale? Que no estaban hablando de parte de Dios. Y la escritura es clara acerca de los falsos profetas. Pero ahora veremos las contradicciones en la literatura. Esto es interesante, por eso yo digo, ellos han ido cambiando de año en año, no solamente su teología, sino sus mismas creencias, de acuerdo a la conveniencia del momento, ¿vale? Porque a ellos les interesa, al cuerpo gobernante les interesa poder. El poder de este mundo. No otras cosas, sino el poder de este mundo. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver algo interesante, ¿vale? Dice contradicciones en la literatura de la Watchtower. Ahora vamos a ver. Vale. La organización de la Watchtower afirma reiteradamente que son la única organización verdadera de Dios en este mundo. ¿Vale? Pero hemos visto las falsas profecías, sus herejías, que su doctrina no viene de ellos, sino viene de Arrio, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ahora, dice, solo esta organización funciona para el propósito de Jehová. ¡Ay, pobre Jehová! ¡Ay, dolor de cabeza! Vale. Y para su alabanza. Solo para ella, la sagrada palabra de Dios, la que ellos han cambiado, obviamente. La Biblia no es un libro sellado. La Atalaya 1 de julio de 1973, página 402. Vale, no es un libro sellado. Bueno, vayamos al lío. Vale. A ver, ¿quién es el siervo fiel y discreto? La organización Watchtower o Charles Taze Russell. ¿Vale? Ya vamos a ver. Esto me parece curioso. Vamos, la organización Watchtower es el siervo fiel y discreto. Dice, Jesús predijo que entre su pueblo habría una clase de testigo fiel y discreto, quien estaría suministrando el alimento espiritual a los siervos devotos de la familia de Dios en la tierra, actuando como su canal de comunicación y la supervisión de la realización de los intereses del reino por todo el mundo. Estos vigilantes ungidos sirven como si estuvieran guiados en sus actividades
por la mano derecha de Cristo. La Atalaya del 15 de enero de 1969, página 51. Vale, ahora vamos a ver la contradicción. Russell es el siervo fiel y discreto. Interesante. Dice, cientos de los lectores de los escritos del pastor Russell creen que él ocupó el oficio de ese siervo fiel y sabio, y que su gran obra le dio carne a la familia de la fe. A su debido tiempo, su modestia y humildad le impidió reclamar abiertamente este título, pero como mucho lo admitió en conversaciones privadas. Esto es la Atalaya, 1 de diciembre de 1916, página 357. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de la organización? Primeramente, hemos visto que la organización Watchtower es el siervo fiel y discreto. Luego hemos visto también otra declaración de la Atalaya que dice que Russell es el siervo fiel y discreto. Ahora viene la otra respuesta que dice, la organización Watchtower niega que Russell alguna vez afirmó ser el siervo fiel y discreto. Vaya contradicción. Le da palo a su propia gente, a esos que daron falsas profecías, y además le da un palito a su fundador. Y dice, de esto se ve claramente que el director y editor de la Zion Watchtower desautorizó cualquier afirmación de ser individualmente en su persona. Ese siervo fiel y discreto, él nunca afirmó serlo. El reino de 1000 años de Dios se ha acercado, ¿vale? Esto en el año 1973, página 346. Palito. Entre ellos se tiran la pelota. Vale, realmente esto era en la verdad, en la verdad de Satanás, de mentira tras mentira. Ahora, dice, otra contradicción. Vamos, dice la organización Watchtower dice ser la única organización. La organización Watchtower dice ser la única organización donde se encuentra guía espiritual y sin embargo condena al Vaticano por hacer la misma cosa o la misma afirmación. La ironía de la vida. Vale, vamos. La organización Watchtower es la única organización capaz de interpretar la Biblia. Todos nosotros necesitamos ayuda para entender la Biblia y no podemos encontrar la guía escritural que necesitamos fuera de la organización El Esclavo Fiel y Discreto, la Atalaya del 15 de febrero de 1981. Ahora, ¿qué dice la organización sobre el Vaticano? Dice, el Vaticano es la única organización capaz de interpretar la Biblia. Dice, el Vaticano menosprecia el estudio de la Biblia al afirmar que es la única organización autorizada y calificada para interpretar la Biblia. La Atalaya, 1 de julio de 1943, página 201. ¿Veis la contradicción? Le critica al Vaticano por afirmar que es la única organización, pero ellos afirman ser la única organización, el único canal, el único que puede interpretar la Biblia, el único que tiene la verdad, y son ellos. Vale, ahora, esto por favor, grábalo. Autorizo que lo grabes. Esto, lo que voy a decir ahora, es muy, muy interesante. Dice, se puede
adorar a Jesús? ¿Sí o no? ¿Qué dicen los testigos de Jehová? Si ahora te viene a visitar a un testigo de Jehová, dirá claramente que no, que solo a Dios se le adora. Pero vamos a ver a los testigos de Jehová de antes y a los testigos de Jehová de ahora sobre Jesús. Dice, sí, Jesús puede ser adorado. Jesús puede ser adorado. Pregunta, ¿el hecho de que nuestro Señor recibió adoración es afirmado por algunos como una prueba de que mientras estuvo en la tierra, Él fue Dios, el Padre disfrazado en un cuerpo de carne y no realmente un hombre? ¿Fue Él verdaderamente adorado o la traducción es defectuosa? Respuesta, sí. Esta es la respuesta de los testigos de Jehová. Sí, nosotros creemos que nuestro Señor Jesús, mientras estuvo en la tierra, fue verdaderamente adorado y de manera apropiada. Era adecuado para nuestro Señor recibir adoración en vista de haber sido el unigénito del Padre y su agente en la creación de todas las cosas. Vuelvo a repetir, era adecuado para nuestro Señor recibir adoración en vista de haber sido el unigénito del Padre y su agente en la creación de todas las cosas, incluyendo al hombre. Esto está en la Atalaya del 15 de julio de 1898, página 216. Mira, los testigos de 1816 adoraban a Jesús. Curioso. Por ejemplo, y cita, por ejemplo, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás tú eres mi hijo y hoy me he convertido en tu padre y otra vez yo seré un padre para él y él será un hijo para mí? Pero cuando introduce nuevamente a su primogénito en la tierra habitada, él dice, y permitan que todos los ángeles de Dios lo adoren a él. Vuelvo a leer esta parte. Esta es la versión que ellos utilizaban de la Biblia y no la herejía de la versión de ahora. Y dice, yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Pero cuando introduce nuevamente a su primogénito en la tierra habitada, él dice, y permitan que todos los ángeles de Dios lo adoren a él. Esto está en Nuevos Cielos y una Nueva Tierra de 1953, página 27 y 28. Ahora, ya viene la contradicción. Dice, no, Jesús no debe ser adorado. Primero dicen que sí y ahora dicen que no. Vaya. Dicen, Jesús no debe ser adorado. Él le enseñó a los hombres que no lo adoraran a él, sino a Jehová su Padre. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Eso está en Asegúrense de todas las cosas, página 283. Lo que aprendí era tan diferente de lo que había oído en la escuela cristiana.
a la que había asistido. Los testigos de Jehová no adoran a Jesús, más bien adoran al Dios Todopoderoso, aquel a quien el propio Jesús adoraba. Despertar, 22 de diciembre de 1987, página 22. Ahora, la pregunta es, con tanta contradicción, con tantas falsas profecías, con tantas manipulaciones de los textos, la pregunta que os dejo hoy es, ¿realmente será esta organización verdadera? Pregunta. Esto te lo voy a dejar ahí. Y bueno, podía seguir leyendo, pero bueno, y ya voy a hacer la segunda parte. Pero yo quisiera vuestra opinión. ¿Qué es lo que vosotros pensáis? Porque todo lo que yo os he dicho es información. Y he dado fecha, he dado libros y he hablado la verdad. Como siempre digo, mi palabra famosa, que la escritura siempre se explica sola. Y siempre he actuado de esta manera. Por eso, aunque entren los cristianos, los testigos de Jehová, me insulten, me mientan acerca de mi persona, ¿vale? En la cual el mismo Jehová dice, no dais falso testimonio. Es un pecado dar falso testimonio. Y al decir que yo soy ex testigo de Jehová, solamente están haciendo un falso testimonio. ¿Por qué dicen que yo soy ex testigo de Jehová? Simplemente fácil. Porque la organización de los testigos de Jehová tiene terminantemente prohibido a sus esclavos, que son estos, ¿vale?, que se junten o hablen o estén cerca de una persona que haya salido de la organización. Estos testigos de Jehová que han hecho cosas, este rumor acerca de mi persona, ¿vale? Ellos bien saben que lo que yo estoy diciendo es información. Y obviamente no quieren que llegue a esta información a las personas que están en este grupo, ya que os puede, en cierta manera, hacer planteárselos realmente si son unos testigos de Jehová fieles o solamente están siendo engañados. Es fácil. Por eso, ayer subió uno, el Camino 33, que está aquí, me insultó y todo eso, porque la única base que ellos tienen es esto, es negar. Pero yo he dado información, y es información, todo está registrado con fechas y todo lo que yo os he dicho. Pero un testigo de Jehová como Camino, el Camino 33, que es un esclavo de la organización, que no tiene la capacidad de pensar ni actuar por sí mismo, obviamente él va a atacar a la persona y no al argumento. Por eso yo invito a cualquier testigo de Jehová que suban y hablen conmigo y tengan la capacidad, en cierta manera, de poder realmente discutir si esto lo que estoy diciendo es verdad o es mentira. Y para finalizar este en vivo, que lo voy a subir a YouTube, ¿vale? Este pequeño estudio, voy a buscar algo, ¿vale? Algo de su página web, que esté en su página web, ¿vale? Vamos a buscar algo para que realmente entendamos cómo ellos enseñan, ¿vale? Voy a ver un artículo en el cual, a ver, aquí está uno.
hoy. Vale. Vamos a hablar sobre Jesús, ese Jesús que tanto odian, ¿vale? Dice, ¿es Jesús el Dios Todopoderoso? ¿Dios Todopoderoso? La respuesta que da la Biblia. Los adversarios de Jesús lo acusaron de hacerse igual a Dios. Vale. Esto es interesante. Dice, ¿es Jesús el Dios Todopoderoso? Eso está en su página web y dice, la respuesta que da la Biblia. Dije ayer una cosa y los reafirmo, ya que están aquí los testigos de Jehová. Y Camino 33 no es la respuesta que da la Biblia, es la White Tower que da acerca de la Biblia. En su razonamiento a partir de las Escrituras, y la página web es enseñando las verdades bíblicas. ¿Vale? Es Jesús el Dios Todopoderoso y dice la respuesta que da la Biblia. Los adversarios de Jesús lo acusaron de hacerse igual a Dios.